Bueno, hola, bienvenidos a todos y todas. Nos encontramos en nuestra última, nuestro último taller, hoy viernes 8 de abril del 2022, para analizar unos casitos de análisis de linderos. Como hoy nos acompañan personas nuevas, me voy a volver a presentar para que tengan un contexto de quién soy y también de pronto hablarles un poquito, un resumen pequeño de lo que hemos venido trabajando alrededor de todas las sesiones, tanto del TAG como las de preguntas al profe. Mi nombre es Lorena Rubio, soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia de profesión. Soy especialista en gerencia de proyectos. Llevo 13 años en la gobernación de Antioquia, 13 años de experiencia profesional en la gobernación de Antioquia, específicamente en la gerencia de catastro. Dentro de la gerencia de catastro he tenido oportunidad de estar en varios grupos, en varios cargos. Entonces, he estado en conservación, he estado en actualizaciones, he estado en el apoyo a sistemas, he estado en campo, estaba en GIS, entonces me ha permitido tener un poco de conocimiento y me ha tocado también el cambio desde hace 13 años hasta ahora de la normatividad que cada vez está como más frecuente. ¿Qué más les cuento? Soy mamá, tengo dos hijos. Aparte, esta es la primera vez que tengo ya experiencia como docente. En este momento también estoy dictando la materia de fundamentos de catastro y el TAC. Esperemos vernos próximamente en los otros bloques y en los próximos semestres, queriendo Dios. Em, ¿Qué más les puedo decir? Yo estoy muy contenta. Esta primera experiencia durante este primer bloque ha sido muy enriquecedora. Me he sentido muy contento tanto con mis alumnos de fundamentos como con los del TAC. Y la verdad, como siempre les digo, conmigo pueden contar para las dudas que necesiten, en lo que yo les puedo ayudar, si yo lo sé y si no lo sé, muchas veces lo que hago es como buscar el enlace, averiguarlo y tratar de buscar soluciones, porque los problemas siempre van a estar presentes. Bueno, ya adentrando en el TAC, desde que nosotros iniciamos, la idea fue primero tener conocimiento sobre unos conceptos generales, unas definiciones generales, que era un lindero. Vimos un poco de la historia de cómo tenemos hoy la información, o sea, cómo llegamos a tener esta información geográfica y esta información alfanumérica. Hemos hablado de las causales, qué causa, cuáles son las causales de tener, por qué tenemos una información alfanumérica, unos datos alfanuméricos por un lado y unos datos geográficos por otro. Eh, Posibles causales de errores, por qué tenemos errores en la información geográfica, por qué tenemos errores en la información alfanumérica. Para ponerlos en contexto, recuerden que la información alfanumérica nace a partir de esa tradición oral. Que se venían constituyendo a través de la historia cuando registro empezó a tomar esos primeros registros que luego fue evolucionando y almacenando más información en sus bases de datos respecto a la propiedad, a la titularidad. Y hasta lo que es hoy, que ya es digital. Anteriormente eran folios, eran cartones, luego ya se empezó a modernizar hasta lo que tenemos hoy. Entonces, en el paso de esas informaciones, alguna se perdió, otra quedó traslapada, entonces ahí hay unos causales de pronto a veces de información, unos predios no nacieron ni siquiera con área, entonces vienen con una tradición sin área, etcétera, toda la causal que podemos encontrar en este momento. Y la casuística. Y a nivel geográfico, pues tenemos desde las evidencias de los primeros planos, que ha sido como una necesidad del hombre, del ser humano, desde su existencia, de tener como una ubicación, de tener como una planificación de su entorno. Y las primeras representaciones las tenemos en piedra, como diciendo, esta es la finca, esto es un río, necesitamos llegar a tal punto,
hasta luego las primeras elaboraciones de planos que eran a mano, que para mí, desde mi punto de vista, son hasta cuadros, son dibujos para representar, y luego esas representaciones ya se empezaron a calcular con puntos de malla para decir esta representación ya llevarla a un tema de medida que tenga una representación más real, y ahí empiezan a salir o a nacer esos términos de escala. Y posterior a eso ya hablamos de unas digitalizaciones de esos primeros planos, y ya empiezan a surgir los sistemas de información geográfica que nos permiten cada vez tener un poco más de precisión y minimizar la brecha de errores hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, de estar cambiando de sistema en sistema, por ejemplo, anteriormente teníamos un sistema, eh, Colombia tenía un sistema coordenado diferente al que la nueva normatividad está en este momento aplicando. Por tanto, ya cambiarnos de unos a otros vamos a tener también unas diferencias. Y toda esa modernidad, pues lo que quiere es llevar a tener una información un poco más certeza, a llegar también a una unificación, no solo de origen de coordenadas, de sistema de georreferenciación, sino también a un único dato de áreas de los predios. Pero entonces ahí es donde está el gran reto, porque para llegar a esa unificación del área de los predios, pues empiezan una cantidad de variables a jugar en el análisis de los linderos. Porque lo que siempre hemos hablado, el área es un resultado, es lo último. Antes del área debemos de analizar los títulos, los linderos que están consagrados en los títulos, analizar incluso los colindantes para poder llegar a una verificación, ir a campo, hacer un reconocimiento de campo y utilizar diferentes herramientas tecnológicas como la ortofoto, cartografía, y con toda esa recopilación de la información, superponerla, hacer un checklist, esto me da, esto no me da, y mirar primero, normativamente, por dónde se va a ir ese trámite, ese radicado, es decir, si está marcado por decir en la 1101, se va a ir por el numeral 6.2, se va a ir por el numeral 6.1, o es un acuerdo entre las partes, ¿cierto? O si es una 1732 y se va a ir por el 5, por el 8, por el 7, o si se va a ir en la 1101 por el artículo 11, por el artículo 17. Es decir, hay que analizar para poder dar respuesta a las solicitudes, pero todo tiene que ver con un sistema, con un análisis profundo entre lo jurídico y lo técnico. Es decir, no es solo que yo vaya a campo y reconozca que este muro, que este cerco y que esta quebrada me están cerrando este predio, sino que definitivamente ese predio sí sea ahí. ¿Con qué? Con la jurídica, que la jurídica de sus antecedentes corresponda. Ya con eso, uno analizando los linderos, simplemente, ¿qué pasa? Los linderos nos dan, primero, nos garantizan la ubicación. Ah, es que todos los linderos que tenemos en esos títulos son los que están correspondiendo. Así hoy no existan, correspondieron en algún momento. Ubicación. Segundo, estamos garantizando una forma de ese predio, porque nos va a dar la forma que tiene un polígono, y nos va a cerrar un polígono que nos va a dar que como último un área. Pero muchas veces pensamos que empezamos desde el área y no, el área. Manuel, espérame un segundito. Yo creo que Manuel, esperemos que entre. Entonces, no sé si eh, espérenme un segundito que yo por acá tengo un correíto que iba a abrir. No, 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 no. Ah, yo creo que está por acá en TAC. En TAC. Ah, no. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Aquí apenas lográndome conectar. ¿Cómo te terminó de ir? Súper bien, doctora, gracias a Dios. Ah, bueno. Le regalo el doctora.
Con que me diga profe o Lorena está súper bien. Bienvenido, Héctor. Es que acaba de salir de una vida, así que Ah, tengo como esa, el no chip, sé. ¿cómo te fue? Ah, no, pues no, ¿sabes? No, de una audiencia, pero que de otro tema, pues de un dictamen de pertenencia, pero Ok, perfecto. Y en el tema, disculpen, voy a preguntar algo. Porque la clase pasada estuvimos viendo, analizando unos casos con él, unos casos reales que nos trajo. ¿Volviste a analizar los casos? sí, profe, inclusive hoy tengo la reunión con la cliente para definirle de que nos vamos a ir por un acta de colindancia. Se logró pues identificar el lote y los perímetros de los colindantes si dan como está en la realidad. Y la escritura de ella dice que, o sea, que no alcanza todo ese perímetro, sino que es como un cuarto de lo que es en realidad. Entonces, por medio de esa acta de colindancia, como para definir bien ese perímetro total del lugar. Ok, te hago una pregunta. ¿Acta de colindancia o acuerdo entre las partes? Eso sí, perdón, sí, eso sí. Ok, Ahí tiene que firmar, inclusive te quería hacer una pregunta con relación a eso, profe. sí. Cuando es un acuerdo entre las partes y por decir hay un colindante, por ejemplo, por uno de los costados y es un edificio, tienen que firmar todos los copropietarios de ese El inmueble. el representante, si es una copropiedad, acuérdate que por asamblea tiene un representante, el representante de la copropiedad. Ah, por ejemplo, si es un edificio, por ejemplo, de 3 pisos, 4, también asignan un representante o eso ya es para edificios más grandes. No sé cómo lo tendrán ellos constituidos, porque Ah, pueden ser tres, cuatro pisos, pero en tres, cuatro pisos pueden, ¿cuántos apartamentos por piso? Dependiendo, ¿sí me hago entender? Eso depende cómo se tenga, si tienen administrador, si no lo tienen, pues no sé. En ya. caso de que no lo tengan, porque hay edificios muy sencillos que no los tienen, pues los propietarios, ¿cierto? A mí me tocó en estos días un caso de un RPH, pero solamente eran dos pisos, pero estaba constituido como reglamento de propiedad. La señora me decía, pero venga, pero ¿cómo así? Yo no, como está constituido como reglamento de propiedad, tanto el de arriba como el de abajo deben de firmar. Porque el de ellos era un reglamento de propiedad muy sencillo que no tiene representante, no tiene nada, ¿cierto? Incluso se hizo pues un acta, que es como en reunión, pues la asamblea eran ellos dos, reunión de asamblea, y ya. Entonces, esa parte sí la debes de averiguar porque no sé cómo está constituido ese reglamento de propiedad. Y en el de Itagüí, Ah, este es el de Itagüí, este es el caso de Itagüí. O te refieres al de la estrella que estamos analizando, el de los, el de la vía que partieron un lote en dos. eso de la estrella, de la estrella, de la estrella. Ah, ya, ya. No, ese todavía estamos, ese definiendo pues como la abogada, ese tema todavía. Ok, tú revisaste el video de las preguntas al profe la semana pasada, de esta semana. No, pues yo no pude ingresar, inclusive yo, ahí hay un link en el tag Ah, y yo bregué y no me dio. bueno, listo, voy revisando porque acuérdate que preguntas al profe, yo acabo de caer en cuenta, no queda grabada. Queda grabada esta sesión. Bueno, vamos a ver, yo estuve averiguando el caso. Voy a aprender el tablero para poner a los compañeros en contexto y vamos a analizar diferentes situaciones para que también las tengas. No, sabes que inclusive tengo que hacer una preguntita con relación a eso que hizo Catastro ahí, pues, a ver si me la puedes confirmar. Cuéntame. Si yo como propietario del lote de mayor extensión, llega por ejemplo Catastro y me dice, no, por aquí voy a constituir una servidumbre. Entonces, ese pedacito del lote ya, no está constituido en el certificado de libertad y ni modo pues, de que me lo indemnicen, o sea, no me lo indemnizaron. Entonces, ese pedazo de lote, ¿dónde está? ¿Y quién me lo va, pues como en términos monetarios, a pagar, pues como tal? Y yo te hago una, no, y yo te hago una pregunta. ¿Allá está separado físicamente? Sí, o sea, se va en campo y efectivamente hay una servidumbre que alimenta otros predios, pero en el certificado de libertad está comprendido como lo hemos analizado la vez pasada. Espera.
Hola, Jonier. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena llegar tan tarde. Estoy No, un poquito ocupado. tranquilo, yo ya estaba extrañando. Yo, ay, Jonier no ha entrado. Buenas tardes para todos. Qué pena, profe. Tranquilo. Buenas Bueno, tardes. miren, les voy a poner en contexto de lo sucedido. Resulta que en un municipio había dos predios, el predio número uno y el predio número dos. ¿Listo? Ese predio número uno y ese predio número dos, espérense a ver. Por acá yo borro todo esto y dejo solamente los dos predios supuestamente. Para los que estuvieron en preguntas al profe va a ser algo, pero va a ser 5 minuticos porque Manuel esa vez no estuvo y preguntas al profe no queda grabado. Entonces, bueno, entonces, como les venía diciendo, teníamos predio uno y predio 2. ¿Listo? Resulta que estos dos predios catastralmente estaban como predio uno y predio 2, pero jurídicamente eran un solo predio. ¿Por qué? Porque la inscripción de este predio y la inscripción de este predio, o sea, la ficha de este predio y la ficha de este predio, tenían el mismo folio de matrícula. ¿Listo? Entonces, en la mitad de ellos hay una servidumbre, allá, físicamente, pero en el folio de matrícula de esto no hay ninguna servidumbre. ¿Qué pasó? Llega el señor y decide vender esta parte, esta partecita. Listo. Pienso yo que el señor al ver allá físicamente su predio dividido, eso suele suceder muchas veces. Las personas físicamente lo tienen separado, pero olvidan que la parte jurídica es otro cuento y que jurídicamente es un solo predio. Entonces se hicieron acá en este predio, como fue una entidad pública la que compró este predio, hubo pues como un peritaje y le hicieron avalúo, pero en todo eso no cayeron en cuenta, no se dieron cuenta que el folio de matrícula, que los linderos del folio de matrícula que ellos estaban leyendo no correspondían a esta parte, sino, espera, sino a todo este total, ¿cierto? Entonces, el señor se fue, hicieron la escritura, ¿y qué hicieron de la escritura? Pusieron los mismos linderos que venían en su tradición y firmaron y se hizo la venta. Pero el señor físicamente y la negociación que se hizo con la entidad y la entidad reconoce que solamente compró esta porción de predio. Sin embargo, cuando la entidad termina la venta, se va para registro, pues registro le pasa, o sea, este folio de matrícula pasa del señor a la entidad pública. Es decir, que esta parte de acá queda sin folio de matrícula físicamente y el que compró, entonces compró todo. Hasta ahí es entendible. Físicamente compró esto, pero jurídicamente compró todo lo rojo. Porque este folio de matrícula ya el señor no aparece, dejó de ser propietario. Entonces, ¿la realidad cuál es? El municipio hoy está físicamente haciendo uso de esto. Jurídicamente es el dueño de todo. El anterior dueño está haciendo uso físicamente de eso y jurídicamente no es dueño de nada.
El señor dice, bueno, aquí yo tengo un perjuicio. Ah, bueno, me se había olvidado decir, entre estos dos predios que catastralmente estaban inscritos como dos, que no debió haber hecho, desde ahí radica el error. Hay una servidumbre, sí se la había hecho, hay esta servidumbre, pero no está constituida. Es decir, que realmente el predio, que ahí responde tu pregunta, del señor, lo que él debe de reconocer es esto. ¿Listo? Y el municipio sabe que solamente compró de aquí para acá. Ahora, ¿qué es lo que se pretende solucionar? ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Una de las soluciones que incluso las estaba dando Iván, si no me acuerdo, si no estoy mal, ese día que estaba proponiendo era de eh, hacer una aclaración de escritura, ¿cierto? Sí, profe. Yo la había averiguado primero, me habían dicho que no era tan fácil, entonces voy a decirte las dos alternativas porque tú sabes que así como los ingenieros, los abogados también, cada uno interpreta la norma. Entonces, espérame, busco acá la norma. Como este trámite lo van a ingresar en este momento, ¿bajo qué normatividad ingresaría? Bajo la 1101, ¿cierto? En el caso que quisiéramos rectificar. Entonces acá en la 1101, bueno, ese día estábamos diciendo, acuerdo entre las partes no podríamos hacer porque resulta que esta parte de predio, como ya no tiene jurídica, digamos que de alguna manera es como si fuera una posesión. Pues el señor está ahí, pero jurídicamente no tiene nada. Entonces no se puede firmar un acuerdo entre las partes. La posibilidad de que esta parte le haga una venta parcial a ellos, al parecer, como es una entidad pública, tiene una figura que no le puede vender a quien le compra. Entonces, tampoco se puede. Entonces, revisa esta alternativa. Una, en el artículo 17 de la 1101, en su numeral 7, dice, para la certificación de remanentes de predios matrices. Y debe de cumplir con todo lo que dice ahí, que debe aportar el plano con la localización del predio matriz en medio magnético, georreferenciable, editable, a través de métodos directos o indirectos, en donde se ubique cada una de las ventas realizadas en cuanto, espérenme, folio de matrícula independiente especificando áreas y colindantes, así como el área y colindantes de remanentes. ¿Qué veo yo acá con esta salida que fue un abogado me dijo? Pues yo lo que veo es que aquí en realidad, como no hubo una venta parcial, sino que hubo una venta total, pues no se logra identificar un folio de matrícula que se haya abierto, ¿cierto? Antes lo que necesitamos es que registro abra un folio de matrícula, pero revisa que si de pronto declarando ese remanente, registro abre folio de matrícula para este. O la otra es hacer una aclaración de escritura, pero ojo. Bueno, lo otro que el señor estaba diciendo que pretendía demandar el señor, pues como por los daños ocasionados, ¿cierto, Manuel? Cierto, es que lesión enorme. Eso. Un abogado me dijo que esa demanda no prospera. ¿Por qué? Porque al señor al firmar la escritura está poniéndose de acuerdo en la venta. Sí. Entonces, de entrada no va a prosperar. Si bien hay un error y nadie está exento de errores, se pueden corregir. Y ambas partes, digamos que están reconociendo
tanto lo que se vendió como lo que se compró. Entonces, aquí lo que se debe hacer es la otra alternativa, una aclaración de escritura, pero hay que tener licencia, porque hay que hacer una subdivisión. ¿Para que se aclare esa escritura haciendo la subdivisión y que se vende solamente esto y por ende al señor le queda su remanente, que sería esto, incluyendo la servidumbre? Por lo tanto, se deben de aclarar los linderos de esta parte y de la parte restante. ¿Sí te queda claro esa parte, Manuel? Sí, 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 profe. Ahí Y queda, el señor tiene licencia. pues no, ahí sí le toca solicitarla, pues, ahí sí ya. Pero de igual manera, el que puede hacer si eso solamente lo hace el propietario, él ya no es propietario. Ya pasa a ser lo que usted dijo ahí, que es como un poseedor. Ahora, como para hacer como énfasis ahí, profe, por ejemplo, si fuera poseedor, y por ejemplo, él, digamos, se queda 10 años allá y va a colocar un proceso de pertenencia, y si va a colocar ese proceso, inclusive se le cae la demanda porque usted no puede, no le pueden adjudicar un bien del Estado. Entonces, por ese lado también, o sea, ya también ahí. No, por eso, el señor debe sanear en este momento Sí. y el error lo deben de corregir. El error lo deben de corregir exactamente porque es un bien del Estado en este momento. Ya hay que ver si es de uso público, si es de uso, pues es un bien fiscal, etcétera, pero es un bien del Estado. Y con las características de los bienes del Estado, pues entonces queda, digamos, de cierta manera bloqueado, ¿cierto? Pero ahí te doy, yo estuve averiguando con la jurídica de la oficina y esas fueron las alternativas que me dieron. Sí, o Tú sea, me, yo, habías- tú me habías enviado otra información. no, sino que en la clase anterior me habías dicho que me podías pasar es que los drenajes de las fuentes hídricas, pero usted me mandó como que me remitió Para otra donde entidad. Rudy, sí, Ajá, sí. para donde Rudy. Yo les compartí a los compañeros toda la información, porque digamos que yo ni siquiera tengo, o sea, yo sí tengo acceso, pero para uso de los casos, pero para yo bajarla de eso ya no tengo permisos, ¿cierto? Entonces sí debe ser direccionado con él. Pero lo que no sé es Luis Fernando Castillo Rodríguez. No está aquí. Es que me mandó como un caso al correo y pensé que era como para verlo hoy, pero bueno, no está. Em, la clase pasada también habíamos hablado de la ampliación de la posibilidad de ampliación del TAC. Ya el mensaje se llevó a la universidad y al parecer sí se va a ampliar hasta junio. Ya habría que ver el tema de los horarios, cómo van a quedar de acuerdo a la disponibilidad horaria de los estudiantes, de la universidad, de las materias que yo voy a dar como docente y bueno, de mis otras actividades. Entonces vamos a tratar de cuadrar un horario quizás donde se pueda conectar más personas, que varias personas manifestaron que por el horario, por la hora, como por muy temprano, todavía están trabajando. ¿Alguno trae algún caso para verlo? Manuel, ¿traes otro caso? Profe, sí, por aquí tengo otro. Bueno, Hágale. inclusive ese es como algo muy particular por lo que se hizo una solicitud en el 2018 de una rectificación de áreas. Sí, Inclusive hay un edificio en el cual ya está sometido a régimen de propiedad horizontal. Sí, sí, había 3 pisos. Adicionalmente, ¿qué pasó? Se construyeron encima de esos 3 pisos otros inmuebles, otros apartamentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué querían los clientes? Hacer una legalización de los otros inmuebles que se construyeron. Según los cálculos que hicimos, pues como de los presupuestos, era más fácil rehacer el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos a hacer la legalización, se hicieron todas las medidas
y ya entonces no coincidía pues como el área del lote como tal, había pues como que un desfase. Entonces por eso nos remitieron pues como a la 1732 para hacer una rectificación y aclaración de áreas, ¿sí? ¿Qué pasó? En esos momentos apenas hace como 3 mesecitos nos dieron pues como la resolución ya pues acá en el, nos dieron la resolución en el cual se evidencia y manifiestan de que hicieron una visita al inmueble. ¿Qué Pero número de radicado es? es el 57-39-6. Pero entonces aquí, o sea, aquí lo complejo que es, profe, que nos íbamos a ir con la rectificación de áreas, pero ya habían unos planos arquitectónicos y se hizo un peritaje estructural con un ingeniero. Eso, usted sabe que eso tiene un costo bastante, pues por ahí, como de 5 millones aproximadamente. Espérate un segundito, esperamos, es 57-39-6. Sí, ¿De qué municipio? de Itagüí. Pero no es una rectificación de áreas. Acá, por medio de la parte administrativa. Rectificación de aspectos que no afectan el avalúo. No, Esperamos que verlo bien acá. porque rectificación con ese número no hay. Sí, aquí dice, es que en el artículo primero, realizar la actualización de linderos y rectificación de área por imprecisa determinación mediante conversión y descripción técnica de eso en el inmueble. Entonces aquí es en la cédula catastral y hacemos como los anexos. Espérame un segundito. Pero en los anexos, después, y ahí arriba en el encabezado dice el número de radicado. ¿En dónde profe eso? Pues? En los anexos hay un cuadrito con una línea en la mitad y dice antes y después. Entonces dice, el pedido antes tenía el de matrícula sigue siendo el mismo, o si cambia. Área construida, avalúo, acá abajo termina diciendo vigencia, que son unas, con unas lineecitas. Sí, vigencias. Pero ¿dónde dice Entonces, el informe de avalúos? pero entonces ahí arriba, mira arriba de ese cuadro, dice radicado, dice el número del radicado. ¿Qué número de radicado aparece? Aquí dice resolución 57-396 del 9 de diciembre del 2021. Por eso tú me estás dando, mira, escucha, me estás dando el número de la resolución y yo te estoy preguntando por el número de radicado. Abajo Ya. dice, ¿sí me entiendes? Es diferente. Sí. Dice resolución, ta, 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 y abajo no dice radicado. No me dice ningún texto. Bueno, déjame, yo busco yo busco la resolución. Tranquilo, Johnny, no hay problema. Pero es que la verdad, en general ha estado la conexión. Yo porque hoy hice una modificación, incluso tuve que llamar para hacer una modificación acá en la casa del internet, y bueno, no sé, porque sí ha estado diferente. Espérame un segundito, busco resolución por acá. Pero tienes información de ese para que nos compartas pantalla. Profe, la tengo es aquí física. Ok. Entonces, espérate, yo busco acá para podernos conectar por acá. Si quieres, profe, te voy pues como informando lo que se me está generando pues esta resolución. Sí, sí. Entonces resulta y pasa que se hizo un levantamiento arquitectónico de lo que está en campo en estos momentos, ¿cierto? Se hizo un peritaje estructural, cálculo estructural en el cual pues ya se presentó y estamos pendientes pues de esta rectificación de áreas para que fuera su derecho para hacer nuevamente el reglamento de propiedad horizontal. Pero entonces al modificarse esta área,
que inclusive no nos coincidió pues como con lo levantado del arquitecto. Entonces el arquitecto nos está diciendo, vea, ya como Catastro ya nos certificó esta área, nos toca volver a hacer otro cálculo estructural y acomodarnos a esta área, y luego volver a hacer otro plano arquitectónico. Y yo, pero ¿cómo es posible si estamos hablando de la realidad? Eso no puede ser. Más fácil, hacemos pues una revisión pues, nuevamente a esta resolución y que ¿Cuándo fue expedida la resolución? pues a mí nos la entregaron es que hace 3 meses aproximadamente. Inclusive Bueno, el no, arquitecto, pero entonces espérate un momentico. Ahí tienen ustedes que tener mucho cuidado. sí, ¿Por qué? Porque ya vencieron los términos. los términos, por eso estaba también. Lo que pasa es que el arquitecto se quedó con este documento y apenas nos lo entregó hace 3 días. No, pero Yo también, entonces, mira, o sea, ¿quién se notificó? ah, Para para los compañeros que en este momento de pronto no están muy contextualizados. ya encontré Cuando el recado. cuando sale un acto administrativo, cuando se expide un acto administrativo, y en este caso específica que estamos hablando de rectificaciones de áreas, eh, los actos administrativos tienen, ustedes que acabaron de ver legislación, me imagino que vieron lo de recursos. ¿Ya vieron lo de recursos? ¿Qué es un recurso? Obviamente los que están en cuarto, los que están en segundo, no, pero los que están en cuarto, eh, el recurso que es esa vía administrativa que nos da la normatividad para interponer a un acto administrativo. Es decir, la resolución que sale, yo tengo unos días hábiles para, sencillamente, si me quedo callada y no digo nada, pues estoy aceptando que sí. Recibo la resolución, reviso y ahí mismo digo, sí, eso está súper bueno, yo ya lo tengo así y puedo renunciar a términos, que ahora les explico eso, renunciar a términos. O puedo irme para mi casa, incluso ahí mismo decir, no, pero es que así no es, quedó malo y se interpone un recurso. Interponer un recurso es decir, no estoy de acuerdo con la decisión. En ese caso, hay dos vías de recursos. Está el recurso de reposición y el recurso de reposición en subsidio de apelación. Eso tiene un orden para la institución. Entonces, cuando se interpone un recurso, el primero, el recurso de reposición, le estamos dando la oportunidad a que las personas que intervinieron en el proceso, ¿cierto? Sí, me equivoqué. Lo revise de nuevo o no, me sostengo, así es, y vuelvo y tomo esa decisión. Si la persona toma nuevamente esa decisión, la persona vuelve y se notifica, en ese momento la persona todavía tiene una vía y dice, no, pero es que así no es. Y vuelve e interpone otro recurso y es el recurso de reposición en subsidio de apelación. ¿Qué pasa ahí? Ya ese acto administrativo no le llega a las personas que estuvieron en ese trámite, sino los mismos perfiles, pero otras personas. Entonces le llega a otro ingeniero, le llega a otro abogado, le llega a otro técnico, a ver si esa persona, revisando el caso desde cero, ve el error que el usuario está manifestando que hay, o vuelve y ratifica lo que ya se había tomado. Es más o menos parecido como en los juzgados que hay primera instancia, segunda instancia, hasta que ya se agota la vía administrativa. No es que uno se quede toda la vida peleando con el Estado y con la administración diciendo mi predio no es así, mi predio no es así. Ahí se agota ya la vía administrativa. Entonces, cuando Manuel nos manifiesta, es que ya recibimos la resolución y yo le pregunto, ¿hace cuánto? Y me dice, hace 3 meses. Eso tiene unos días. Si no estoy mal, es 10 días hábiles después de la notificación, desde que uno se notifica.
10 días hábiles ya, son 3 meses desde que se la entregaron, ya ha pasado el tiempo. ¿Qué pasa, Manuel? Eso es una resolución 1732 y ustedes están viendo un error. La vía que yo le veo en este momento, porque recurso no hay, recurso extemporáneo no hay extemporaneidad, es solicitar nuevamente una rectificación de áreas. Pero ya, como la 1732 está derogada, que fue derogada por la 1101, habría que pedirla por la 1101. Que creció el enano. ¿Cómo? No, que se creció el enano antes en este cosa. No, pero y como te decía, profe, inclusive el arquitecto tenía este documento hace 3 meses y apenas nos vino a dar este documento hace ¿qué? 3 días, 4 días. Tú me tienes ahí el número de la ficha. No, ya tengo el número del radicado. Ay, sí, porque por número de resolución Sí, no me está. Espérame un inclusive, segundo. yo necesitaba saber porque es que hablamos con todos los comuneros de allá y en esta rectificación dicen que hicieron una visita al predio, pero nadie. Eh, Espérame un segundo que voy a dejar de presentar. Voy a pasar por el otro computador para que puedan. eh, Pregunta, que son nuevos, a los que están hoy nuevos, a Joan, a Daniela, a Nayeli, a Héctor, a Claudia, no veo más acá en el estado. ¿Conocen ya cómo funciona el sistema del gestor catastral Antioquia? Todos son de Antioquia, son de otras partes. Si me pueden decir para yo contextualizarme con quién estoy interactuando. Porque ya a Profe, los otros compañeros ya los conozco. Hola, dime. hola, profe, yo soy funcionario de Catastro de Liconia. A usted le llegan algunos casos, Ah, ok. ¿Cómo? le llegaban algunos casos de acá de Liconia. Yo soy la que reviso. Ah, bueno, listo. Y creo que Claudia escribió que, pero ¿eres funcionaria de Caldas o vives en Caldas? Espérenme un segundo. Ah, de Aguadas Caldas, o sea, el departamento estaba entendiendo como el municipio de Caldas de nosotros. ¿Y trabajas en catastro, en peritaje o, o no trabajas o, bueno, algo parecido? O sea que, John, tú estás familiarizado con lo que estamos hablando, ¿cierto? Tramitamos licencias. Perfecto. O sea que también es un tema que de pronto conoces. Héctor Fabián, quizás, Daniela. Profe, yo estoy estudiando todavía, yo empecé con Jonice, pero me O- ausenté pues unos semestres más y pues retomé otra vez de nuevo la parte catastral. Estoy ok, aquí en Medellín, Antioquia. ok, pero no estás trabajando en este momento en nada, de catastro ni nada. No, en este Ok, momento no. ok, perfecto. Licencias ambientales. Bueno, las licencias ambientales, lo que siempre hemos hablado, la unidad mínima para empezar cualquier proyecto, ¿cuál es? El predio. En un predio se hace un proyecto de infraestructura, por un predio pasa una vía, en un predio se hace un puente, en un predio se hacen las licencias. Yo vivo, Nayeli, yo vivo en San José de la Montaña y no tengo experiencia en el ámbito catastral. Perfecto, listo. Eso me ayuda mucho porque conociendo de pronto digo, esto quizás no lo conocen y me detengo para poderlo explicar, porque es un lenguaje muy técnico y muy jurídico. Entonces, si empezamos a hablar en el lenguaje técnico jurídico, los que apenas están empezando, no se angustien, tranquilos. Yo empecé igual, esto es un camino que uno lo va tomando cada día. Entonces, no se angustien, por favor. Profe, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar qué es renunciar a términos? No entendí. Renuncian a términos, por ejemplo, que yo ahorita dije, ahorita les explico. Bienvenido, Carlos. Es cuando tengo un acto administrativo que me lo están dando, estoy de acuerdo con él, ya.
En algunas ocasiones es porque la persona, sí, estoy de acuerdo, tú, y firma de una vez, estoy súper de acuerdo, renuncio a los términos, es decir, que ese acto eh, ya no tenga sus días hábiles para interponer recursos. Cuando yo renuncio a términos, no puedo interponer recursos. ¿Listo? Entonces es algo que uno debe de pensarlo porque muchas veces, y nos ha ocurrido en Catastro, para los que de pronto hemos tenido la experiencia, no es que el señor necesita vender y bueno, va a perder el negocio o lo van a multar, tal. No, sí, el señor renuncia a términos y cuando vamos a ver, a veces se va con un error. ¿Y qué pasó? Ya. Renunciar a términos es lo mismo que que ya el tiempo hubiera pasado, que es como está Manuel. Entonces, voy a compartir la otra pantalla para los que no conocen. Gestor Antioquia, yo trabajo en la gobernación de Antioquia y somos gestores. En este momento trabajamos con una plataforma que se llama OBC. Mañana podrá ser otra, pero en el momento tenemos a la OBC que nos ha acompañado a nosotros desde el 2010. Digamos que fuimos pioneros en el tema de la integración de la información alfanumérica y geográfica y ya venimos con un recorrido de 10 años tratando de llevar toda la información a unificarla. Entonces voy a compartir esta pantalla de acá. Pero yo apago esta cámara que es que me veo rara como de... Y prendo esta para verme de frente. Hola María Camila. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Voy a compartir pantalla por acá. Profe, disculpa, debo sacar una clarita también para de las WAP, como que eso es como tan importante. ¿Lo de la qué? Lo de las WAP, de la unidad de la familia. ¿Qué duda tienes? No, lo que pasa es que hay veces en los POT formulan de que, por ejemplo, hay una unidad mínima, por ejemplo, Sí, para vivir un lote. Por sí. ejemplo, para lotes en ciertas zonas, en el POT formulan de que tienen que hacer 5 particiones no más. Y por ejemplo, la unidad mínima es de 3.500. Entonces se sacan 3 lotes con unos 3.500 y el remanente queda un área, por ejemplo, de 4 hectáreas. Entonces eso como que no tiene pues como una razón de ser. Entonces, ¿qué hace el lote con esa otra área y qué se puede hacer pues, posteriormente? No, recuerda que para los loteos, pues para las segregaciones deben de cumplir con las UAF. Y todos tienen claro que es una UAF. Pues ya el compañero dijo que era la unidad. ¿La unidad qué? Agrícola familiar. Exacto, agrícola, la unidad mínima agrícola familiar. Entonces, es decir, es el área más pequeña que un municipio permite que se subdivida. Por ejemplo, el municipio amarillo dice que su unidad mínima es de 2.000 metros. ¿Qué quiere decir? Que no pueden hacer loteos, es decir, ventas parciales también de lotes de menos de 1.000 metros. Pero el municipio rojo tiene otro plan de ordenamiento territorial y para él la unidad mínima son 500 metros. Y para el municipio azul son 10.000 metros. Entonces, no es un único dato para todos los municipios porque dependen del plan de ordenamiento territorial. Listo. Entonces, ya están viendo mi pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Ah, bueno. En este momento, como les estaba mostrando, por ejemplo, esta es la plataforma de la OBC, que es la plataforma de gestión catastral que estamos utilizando en Gestor Antioquia. Tiene muchas bondades, uno puede buscar información de predios, de trámites, historias de predio. En este caso, el compañero Manuel que nos está presentando un caso real, nos va a compartir el número del radicado para poder buscar, yo quiero ver el acto administrativo para poder visualizar lo que él me está diciendo. ¿Cuál es el número del radicado? 127.76. Por ejemplo,
Es el mismo número de radicados, lo pueden compartir diferentes municipios y diferentes números de trámites. ¿Cómo sabemos nosotros qué es el que estamos necesitando? Primero, por el tipo de trámite que él ahorita nos estaba diciendo, que era una rectificación 1732, y por el municipio, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a darle clic acá. Y ahí vemos la información. Ese trámite fue finalizado en diciembre del año pasado. Entonces, como dices tú, ya sí se... Acá en esta pestaña se guardan pues todos los documentos que fueron adjuntos para el trámite, es decir, es una plataforma que permite ver la trazabilidad del trámite de principio a fin, qué documentos quedan guardados en él y una política cero papel que también es muy importante porque yo no necesito ir hasta Itagüí para buscar la carpeta, el expediente, que quién sabe si de pronto en una inundación o de estar guardado le pueda dar algún hongo, que eso pasó mucho con la información de cuando existían las fichas catastrales, las fichas que eran físicas, que eran un cartoncito verdecito que todavía existen en muchos municipios. Por cuestiones climáticas en muchos municipios se dañaron. Entonces, con la ficha digital y con la información digital, pues no ocurre eso. Entonces yo me voy a ir acá. Entonces ahora sí, Manuel, este predio que estamos viendo acá fue rectificado. Sí, profe. Ujú. ¿Cuál es el RPH? Ese es el que está subrayado, pues, el de el oscurito. Ah, bueno, el rectificado es el RPH. Sí. Ok. ¿Cuántas unidades prediales tiene? Pues, vale, 6. pero no son más. Eso es lo que yo te estaba diciendo. O sea, existían estas que ya estaba constituido el régimen Sí. propio central. Ajá. Y adicionalmente hicieron otras construcciones que eso era lo que se pretendía legalizar. Sí. Y entonces ahí fue cuando salió este error de, pues, no sé, me toca es como corroborar. Pero ¿cuál es el otro error? Hasta aquí voy bien, por eso Sí, lo quería ver. Hasta, sí. ajá. ¿Y cuál es el error? Ahí hay un edificio. Entonces, lo que pasa es que ellos certificaron un área en el cual dice, en ese documento que se tiene, dice que una área alfanumérica del terreno de 202, una geográfica de 215. Ah, ok. Espérame un segundo. Eduardo. Espérame un segundo. Voy a abrir la ficha. ¿En qué parte de la resolución dice eso? Arriba, en el resuelve. Página 3 de 15. Ajá. No, ven. Para que entendamos esta parte. Aquí nos estamos diciendo que se está certificando un área de 202 y de 215. Debes de tener mucho cuidado con eso. Esos son los considerandos de la resolución. Aquí te estamos explicando que en el sistema el predio estaba registrando con un área de terreno alfanumérica 202. ¿Recuerdan cuando iniciamos ahorita esta sesión que yo les estaba explicando que teníamos dos fuentes de información diferentes cuando nació cuando nació registro, una historia de información y cuando nació la parte geográfica, otro tipo de información. Cuando se pretende unir esta información, encontramos estas disparidades, que un predio traiga un área desde su parte registral y un área desde su parte de cálculo de geográfica, ¿cierto? En el gestor catastral de Antioquia, en esta plataforma, en la OBC,
Cuando se migró en el año de 2010, cuando se empezó la migración, la implementación de ella, la primera pregunta era, bueno, ¿con qué área vamos a trabajar? Entonces, en el sistema dijimos, no, se determinó, dejemos el área que viene por tradición la alfanumérica y dejemos en otro campo que diga área geográfica, que eso con el tiempo vamos a tenerlo igual. ¿Con el tiempo por medio de qué? Con el tiempo por medio de actualizaciones catastrales, ¿cierto? Que son los procesos masivos que se hacen en los municipios, o mediante la conservación. Es decir, cuando las personas se acercan a pedir diferentes trámites, incluso también de manera oficiosa. O sea, la entidad, el gestor se da cuenta que hay un error y de manera oficiosa también puede empezar, puede solucionar el error. Para temas de cálculo de avalúo, porque entonces viene una pregunta, ¿con qué área calculan entonces ustedes el avalúo de un predio si en su sistema tienen dos áreas? En este momento, desde que se implementó la OBC, se tomó la determinación de que se calculaba el avalúo con la información que viniera desde registro, que era la mayoría de las áreas que las personas tenían en sus títulos. Estuvieran bien, regulares o con sus errores. Listo. Aquí no se trata de mal o bien, porque lo que hemos dicho es que como venía de unas medidas costumbristas, incluso varas, puchos, tabaquito y medio, tratar de transformar esas medidas a un sistema métrico decimal viene con sus diferencias. Entonces se tomó esa determinación. Entonces, para cálculos de avalúo, que al fin y al cabo se va a ver reflejado en qué? En el pago del impuesto predial se toman con las alfanuméricas. Listo. Entonces, eso es lo que te están diciendo. Pero cuando hay una rectificación de área o cuando un municipio está ya en un proceso de actualización, lo ideal es que esto se elimine. Es decir, si el municipio está en actualización, los predios deben de quedar con el área alfanumérica y con el área geográfica igualadas. Y mediante un proceso de conservación también debo de manejar un único dato. Este tipo de trámites tienen que efectos registrales, ¿cierto? Es decir, que esta resolución se va para registro. Y registro la va a poner en firme o no, porque como lo hemos hablado, registro es independiente, es autónoma y ellos pueden efectuar devoluciones. Entonces ellos pueden decir, listo, se hace efectivo y ¿qué pasa? Se inscribe el acto administrativo y se incluye en el folio de matrícula esta área, ya quedan firmes. Entonces, lo que estamos aquí hablando en este considerando es que ese predio venía desde su información con dos áreas, 202 y 215. Ahora, esas son las dos primeras fuentes, pero resulta que la realidad puede ser incluso otra. Podemos encontrarnos en el estudio de X caso que tengamos una tercera área que sea la que está en la escritura. Otra área que tengamos en el folio de matrícula, porque hemos tenido casos donde en la escritura y en el folio de matrícula tienen áreas diferentes. Por errores de transferencia de información, por errores de digitación, por diferentes errores. El señor presenta un plano, ¿cierto? Tenemos una quinta área. El señor presenta un plano. Y el funcionario, el técnico de catastro, el que hace reconocimiento predial, va y toma otras medidas, va a hacer un levantamiento y con ayuda de la cartografía y de la ortofoto aparece otra área. Entonces llega un caso en donde uno tiene que decidir cuál es el área. ¿Qué es lo que pasa? Como procedimientos para las rectificaciones de área se tienen unos lineamientos y hay que partir de dos conceptos súper importantes. Entre un plano levantado por una persona, por un topógrafo, o sea, yo, Lorena, contrato a don José. Primero, el topógrafo no hace estudio jurídico. El topógrafo va a campo y simplemente toma unas visuales de lo que la persona le diga. Entonces, señor, ¿por dónde es su finca? Por allá, ta. ¿Por dónde? Por acá, ta.
Cuando, no sé si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de ver planos topográficos, ustedes, si los han visto, quisiera escuchar a John Alexander, bueno, a los compañeros que tienen experiencia en catastro, o si tienen también la compañera que me dijo que trabaja con licencias ambientales, ustedes no ven que los trazos son así, como líneas, son muy fuertes, son líneas rectas, porque los topógrafos trabajan con visuales, tiran visuales y van cerrando un polígono. Eso es una escala que se llama 1 a 1. ¿Listo? Pero cuando la información se trabaja mediante sistemas geográficos y con ayuda de la ortofoto y la cartografía, primero la escala cambia. Un ejemplo, si estamos hablando de predios rurales, es 1 en 10.000, predios urbanos 1 en 2.000. Entonces, ya la medición que nos dio el topógrafo, comparándola con la que hay acá en catastro, de entrada va a tener una diferencia por el tema de las escalas. Porque la información debe de quedar con la escala que trabajan en la gerencia. Es decir, puede que el plano está bien levantado, pero como tiene una escala de 1 a 1 y al traerlo, este caso es urbano, ¿cierto? Al traerlo al urbano va a ser 1 en 2.000, ya va a haber una diferencia. ¿Qué se espera? Que esas diferencias sean pequeñas. Es decir, si el plano está bien elaborado y la persona lo hizo conscientemente, porque siempre hemos dicho, yo puedo ir y levantar el Parque Berrío y no quiere decir que el Parque Berrío sea mío. Porque yo presente un plano no quiere decir que esa sea la realidad. Entonces, todos los planos deben ser validados. En ese orden de ideas, uno esperaría que si es un plano que está bien levantado, tenga, por decir, 1.000 metros y el otro puede tener 990 o 1.050, ¿cierto? Unos valores muy cercanos. Pero hemos encontrado planos que nos entregan y son 10 hectáreas y cuando vamos a ver nosotros con el estudio de títulos, la cartografía, no son 10 hectáreas, pueden ser 20 o puede ser 5. Entonces discúlpeme un segundito. Listo. Entonces, lo que yo les estaba, esperen, les muestro acá. Entonces, lo que nos está diciendo acá este documento es esa situación. Ahora vamos a ver, y ellos acá sí nos están concluyendo, que el área de terreno real es de 195 metros cuadrados. Ese sí es el área con que se está concluyendo. Se está diciendo que el predio pasó de tener 202 a tener 195. ¿Y por qué 202 y no 215? Por lo que les mencioné. Se toma como base el área alfanumérica. Entonces hablamos de un cambio desde el área alfanumérica a esta área. Si yo me voy a meter a la ficha, esta es la información de la ficha, voy a tener que, miren, que en esta parte que me dice áreas, este es el dato de área alfanumérico y este es el dato del área geográfico. Están iguales, porque estaba entendiendo como si el predio hubiera quedado con dos áreas diferentes. Esa fue el área que fue certificada. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Profe, es que como se decía anteriormente, el arquitecto ya había hecho pues el trabajo de campo, la medición de todo, y a él el del lote le dio 187,62. Entonces, al haber esa diferencia,
ya pues, de entrada ya sabemos que, que no se lo van a admitir y inclusive ya no se puede hacer ¿cómo es que se llama eso, profe? La 1101 que habla de unos porcentajes, de unos rangos de Ah, tolerancia. bueno, lo que pasa es que en la 1101 habla de unos márgenes de tolerancia, pero los márgenes de tolerancia no son aplicables en este ámbito. Los márgenes de tolerancia son en otro contexto. Ah, ya, listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, profe, entonces se complicó toda la situación jurídica del inmueble para hacer los trámites después de la legalización del RPH, porque ya de entrada ya no están concluyendo con el área del lote de lo medido por el arquitecto, la certificación, ¿cierto? Pero mira Entonces, lo que yo te estoy diciendo, mira lo que yo te estoy diciendo. Es muy difícil que de exactamente el mismo dato, porque es que es incluso diferente un plano arquitectónico a un plano topográfico. Entonces, sin conocer el caso a fondo, no sé qué tipo de planos presentaron ustedes, a qué escala. Y como te digo, tendría ya que analizar el hecho, estos son unas vías. sí, profe. Profe, entonces, en ese caso, o sea, la solución que usted me dice es volver a rehacer, pues, como la rectificación nuevamente, toda vez que ya se agotaron los Ve, recursos, pues. por eso, pueden solicitar nuevamente una rectificación de áreas. Eso no te va a garantizar que les van a poner el área del plan. Entonces, ahí sí se complicó la situación. Entonces, el arquitecto, pues, nos está, pues, como dando solución a lo que yo te dije, que es que ajustarnos a esta área, dando que no le están dando. Y toca volver a rehacer otra vez nuevamente el cálculo estructural. O sea, Lo que pasa es que, Manuel, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que el uno es primero que el dos, ¿cierto? Y en este caso comenzaron por el 5 para luego tener el uno. Entonces, el primer paso es conocer el área donde se va a trabajar para empezar a hacer todo el cálculo estructural. Porque el área todavía no estaba certificada. ¿Sí me hago entender? sí, pero es que es muy complejo por lo que ya había un reglamento de propiedad horizontal y se supone que ya el área estaba, pues, eh, partiendo del área. Pero eso es lo mismo que cuando tenemos loteos. Se supone que ya te doy la palabra, Iván, se supone que los loteos, cuando se elaboran, deben de presentar un plano a curadurías, a planeación, son aprobados, se hace el loteo, eh, venden los 10 lotes, entonces de pasar de un predio, escuchen esto, de pasar de tener un predio mal inscrito, pasamos a tener 10 predios mal inscritos y ya de tener a un solo propietario a tener 10 propietarios. Uno de ellos pide rectificación de área y nos damos cuenta que el loteo quedó malo. O cuando viene el loteo a inscribirse en catastro, ¿qué creen que puede pasar? Una, que sobre área. Y entonces, ¿a quién se le da la otra parte de tierra? Dos, que no quepa. Entonces, por eso digo que primero es el uno que el dos. El deber ser es, primero rectifico, tengo clara el área y luego loteo. Así el loteo, cuando lo traigan, pues va a quedar correcto. Pero como son dos procesos administrativos diferentes, las personas van primero, hacen el levantamiento de ellos, con base en los títulos de ellos, sin tener en cuenta la información catastral, se van a curaduría, se van a planeación y cuando vienen ya a ser inscritos, empiezan los problemas. Iván, te escucho. Profe, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, no, yo entiendo la situación del compañero, pero sí también estoy de acuerdo con lo que usted dice, profe, porque pues si un topógrafo viene y hace una medida y
pues, digamos, depende de cuál sea el paramento o el punto donde él tome esa información, por un desvío de él en 20 centímetros, en un alineamiento de 10 metros, estamos hablando que ya son 2 metros cuadrados de diferencia, ¿cierto? Es correcto. Entonces, estamos hablando que solamente, podemos estar hablando de solamente un lindero, y si esto lo aplicamos a los demás linderos, pues el error se va acumulando, ¿sí? Entonces, Acumulado, exacto. exacto. Entonces, de pronto, ese es, digamos, el tipo de situaciones que suceden, y más en el tema urbano, ¿sí? Eso Es te iba a como decir la yo. mitad. Eso te iba a decir yo, porque si estamos hablando, un ejemplo de municipios como Itagüí, bueno, cualquier centro urbano, el valor en la tierra urbana es más costoso. Entonces, y cuando uno habla de proporcionalidad, es decir, 20 metros, en diferencia de 20 metros en el urbano es bastante. ¿Cuánto tiene una habitación? ¿Cierto? Esa es la proporción que uno hace. Porque si estamos hablando de 20 metros en el sector rural, de un predio de 1 hectárea, los 20 metros ya van siendo una curvita, una puntica, son mínimos. Pero en el sector urbano, las precisiones sí deben de ser un poco más exactas. Y como les decimos nosotros, toda la información que se lleva a un trámite se debe ajustar a la información oficial que hay hoy en día, que es la cartografía básica. Déjame que voy a buscar el predio para que tengamos la oportunidad de verlo. Pero buen punto el que acabas de aclarar ahí, por ejemplo, en la parte cuando se hace una subdivisión, o sea, lo primero es solicitar una rectificación de áreas de lote de mayor extensión, y ya con base en eso, trabajar pues como la subdivisión. Claro que sí, ese es el deber ser. Y de hecho, de ahí, pues, por eso la normatividad también ha cambiado tanto, porque lo primero que quieren enviarlos es acá. Por eso el flujo de solicitudes cada vez es mayor. Porque, voy a poner un ejemplo, Pacífico 1, Pacífico 2, Ruta del Sol, van a hacer una compra del predio, de toda la faja de vía que se va a ampliar, que se va a construir, que vías 4G, 5G, todo. ¿Listo? Ustedes se imaginan si llega el Estado y empieza, doña María, ¿cuánto tiene su predio? 1000, listo, tome, tin, tin, tin. Y empiecen de una vez, las personas se van y empiezan a construir. Y después van a catastro. ¿Eso en qué se convierte? Primero, probablemente el Estado está pagando más o menos de lo que debió haber pagado. O sea que puede haber sido un detrimento incluso al patrimonio. 2, cuando se vaya a hacer la visita de campo, probablemente ya ni siquiera existan los linderos. Entonces, la identificación va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se pretende y qué es lo que se está haciendo con todos los proyectos mineros de infraestructura de vía? Se está haciendo primero una rectificación, a la persona se le da el certificado, se le dice qué es lo que se va a comprar, se hace la segregación y quedan identificadas todas las fajas de vía para el caso de vías. Entonces, primero se rectifica, luego se hace la respectiva mutación, si es una faja de vía o si es una faja de vía, una segregación, si es un predio total, se hará la venta total. Y de acuerdo a eso es que se hacen las negociaciones con las personas. Entonces, sí ves que tiene mucho sentido que todo tenga como un orden y una relevancia. Esperen, yo voy a abrir acá. Pero también es muy complejo por decir, en el caso, usted me está diciendo que el primer, debería ser en ese orden, primero la rectificación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ellos en esa rectificación cuentan con ese error? Entonces vamos a contar siempre, o sea, todo el trabajo se va a hacer ya con ese error. No sería, o sea, como... ¿Con cuál error? O sea, X, pues, por ejemplo, que lo levanten mal un ejemplo. Entonces ya nos toca irnos con ese error desde cero para hacer la partición. No, también ha ocurrido, por decir algo, que hay actos administrativos que han quedado con sus errores.
Y cuando se va a corregir hay que tener en cuenta varias cosas. Una, son actos administrativos con efectos registrales, la mayoría de esos actos pues van a terminar en registro, sea para ventas totales, loteos, segregaciones, ventas parciales, lo que sea. Constituciones de RPH, bueno. Entonces hay que averiguar. A veces no, a veces queda igual, entonces digamos, no no se ha hecho ningún otro movimiento, lo podemos corregir. Siempre hay la posibilidad de solicitar, esto es jurídico, pero me van a disculpar, se me fue la paloma, se me fue la paloma con esta palabra que es jurídica. O sea, que yo le solicite la revocatoria. Siempre existe es la última opción, pero una persona puede exigir o puede solicitar, más bien, puede solicitar la revocatoria del acto. No, yo necesito que me lo revoquen para que se haga como es. Y en los casos en donde ya hayan hecho mutaciones, habría que ver cómo quedaron esas mutaciones para entrar a corregirlas también y expedir nuevamente los actos administrativos. Pero no quiera decir que es obligación, no, ya se fue con el error y siga con el error. No, no. Siempre hay una oportunidad para corregir un error. Un momentico, yo veo acá este cédula catastral, 1, a ver, bueno, 24. Profesora, la palabra será desestimiento, será el desestimiento que hacen los propietarios. Desistimiento es cuando el trámite está en curso. Y yo hago un desistimiento del trámite, ya yo no lo necesito y escribo y desisto, ¿cierto? Y revocatoria directa es cuando ya hay un acto administrativo y estoy solicitando que se revoque. Juan Ernesto, bienvenido. Sí, Nunca te había tenido. entendido. Muchas gracias. Cuéntame de qué ciudad eres. Profesora, yo soy de el Tolima. Vivo en el Valle, pero estoy actualmente haciendo unos trabajos por aquí en Antioquia con el tema catastral. Bueno, entonces trabajas en catastro, pues en temas catastrales. Sí, señora. Bueno, bienvenido. No te había tenido la oportunidad de tener acá. Hoy hay muchos nuevos. Sí, muchas gracias. A ustedes. Entonces, espérame, yo busco acá 24, ese es el sector 1, corregimiento 1, 24, manzana 13, predio 15, 24, 13, 15, 24, 13, 24, 13, 15. Okay. Profe, ¿cómo es el trámite de lo que estás hablando la esposa de los predios no incluidos? Por ejemplo, cuando se hace una partición declarada por un juzgado y no están, por ejemplo, las fichas independientes de esos lotes que se dieron nuevamente debido a la partición. Espera un segundito, porfa. ¿Esto qué pasó acá? Ya te respondo. Mira, ese es el predio, ¿cierto? 195. Y esta así. Esto que aparece en naranja quiere decir que ya tuvo una rectificación, es decir, este predio está blindado. Es como una protección que se hace a nivel geográfico, una alerta como, ojo, este predio ya fue rectificado y hay que tener mucho cuidado en el hecho de que si este vecino va a pedir una rectificación, se supone en el buen sentido de la palabra y en el ideal que siempre queremos que las cosas estén bien hechas, pues que si este va a pedir la certificación, este lindero ya sea correcto. Aquí estoy viendo algo que voy a consultarlo, voy a grabar acá, voy a consultarlo en la oficina el lunes, pero en este momento voy a proceder y te quería comentar algo. El predio de al lado
ya estaba marcado también, o sea, ya había pedido una certificación de área, lo que quería decir que ese lindero por ahí pues no lo podían tocar. Yo quiero ver una cosa. Okay. Pues, profe, ahí tiene la posibilidad de mirar cómo estaba antes, qué área tenía antes. Vamos a ver. Ese polígono. Bueno, les voy a comentar algo. Los trámites tienen un número de radicado y para el caso de nosotros tiene un número que se llama versión. Este numerito es para temas geográficos y de bases de datos. Entonces yo voy a buscar este numerito primero y ya después busco otro numerito. 141, 73, 63, para ver si todavía está. 141, 73, 63, ok. Ujú. ¿Qué notaron ustedes ahí? Que hubo un desplazamiento. Exactamente. Pero esto sí lo debo consultar porque yo una cosa, este trámite, espérame un segundo. Voy a ver el estado del trámite, si ya está finalizado. Sí, ya está. Mire, el estado es finalizado y estoy viendo algo que el sistema no ha llevado todavía a estado de finalización ese acto administrativo porque aún está así y debe haber quedado así. Entonces, ahí tienes lo que me estabas preguntando. El rojo era como estaba y el verde como debió haber quedado. ¿Cuál era la otra pregunta que tú me estabas haciendo? Ah, de las matrículas. Lo de los predios omitidos. Sí. Ya tiene, ¿Cuál, o sea, ¿cuál qué? no, ¿cuál sería el trámite pertinente para Catastro para que ellos les pueda llegar el impuesto predial de esa subdivisión que se hizo? Y ya inclusive ya todos los predios ya al hacer la partición ya quedaron cada uno con la matrícula independiente. Por eso, de predios omitidos, Sí, ¿cuál? hacer la inscripción. Pero ¿cómo es el trámite? O sea, qué se debe hacer? ¿Qué debe llevar ante Catastro o ante qué entidad para poder que... Pero eso es un RPH. No, es una subdivisión Ah, bueno, del espérate, rural. estamos, o sea, esto no Sí, tiene nada que ver qué con pena, los. sino que es que por ahí me preguntaste, qué pena. Entonces, Yo estaba pensando en las unidades prediales que estaban encima, entonces yo sí, ya qué me estaba pena, yendo por otro lado, porque qué yo ahí pena. entonces hacer la incorporación al RPH, pero no, Sí, esto es otro tema. sí, doctor. Sí, profe, qué pena. Tranquilo, tranquilo. Entonces, estamos hablando de un loteo. ¿Se hizo un loteo? Sí, profe. Ah, no, pues si se hizo un loteo, hacer la inscripción del loteo. Se debe llevar los planos, las escrituras. La verdad, si quieres, yo los requisitos de cada trámite, pues no me los sé porque, como les digo, no estoy por decir, en taquilla o todos los trámites, no. Pero creería yo que en el portal de catastro están como lo que se debe solicitar, pero básicamente las escrituras, los folios de matrícula, el plano que fue protocolizado, Una ¿cierto? sentencia, una sentencia. Eso fue una sentencia. Bueno, Sí, entonces la sentencia, pero la sentencia tiene plano. sí, ahí nombra un partidor y el, sí, los dos. Ok, ok. La solicitud firmada por los interesados deben de tener la calidad de propietarios. Eso, básicamente. Y no sé si tiene un costo. No sabría decirte. Porque yo sé que las rectificaciones de área sí tienen un costo, pero las inscripciones de los loteos, pues los loteos como tal, no sabría decirte. Yo voy a averiguar este tema, Manuel, y tú tienes mi correo, pues ustedes tienen mi correo, pues el institucional y
Yo pago por acá. Es que las 4:30 no. Pues no, Ya son las 4:30, como siempre decimos. Johnny, hoy ¿cómo te pareció que hoy estuviste muy calladito? Profe, Estuviste está muy- muy interesante. No, sí, yo tenía por allá una pregunta, pero cuando la iba a hacer ya la había respondido, que fue cuando nos fuimos a lo de la normatividad de 11.001 Ah, bueno, ok. Ok. y ahí ¿Alguno, me algún, respondió. súper, alguno tiene otra pregunta, otra sugerencia? ¿Qué tal a las personas que nos acompañan hoy? ¿Qué tal les pareció? En ocasiones hemos tenido clases pues digamos, con explicaciones como les conté al principio, en donde se vino trayendo unas definiciones, explicar una metodología, pero a solicitud de los compañeros que, digamos, venían como de forma recurrente, ellos querían ver casos y casos y casos, y entonces esta fue lo que determinamos como ver en casos reales qué se hace en una y otra ocasión. Eh, lo ideal, si continuamos con el TAC, es ya empezar, obviamente también otra vez con una parte teórica, en donde ya vamos a empezar como primero a ver toda la normatividad que ha surgido a raíz, Johnny, ya te voy a dar la palabra, a raíz del tema de rectificaciones de áreas, identificación de linderos, y luego enfocarnos en dos principalmente, que sería la 1732 y la 1101. Si bien la 1732 está derogada y en este momento no está ya actual, si uno va radical es bajo la 1101, sin embargo todavía como hay compañeros que trabajan en catastro quizás o en gestión catastral, no en catastro sino en gestión catastral, en bienes, en licencias, quizás puedan tener casos bajo la normatividad que todavía está le están rodando en la 1732, y para fines educativos siempre es importante conocer como los antecedentes jurídicos y cómo ha ido cambiando a través de la historia toda la normatividad. Por ejemplo, si bien la resolución 70 aún no está, ya está derogada también por la 1149, es muy bueno tener conocimiento y no desconocer la importancia que tuvo ella para tener hoy la nueva normatividad. Johnny, te escucho. Profe, sí, precisamente de eso quería preguntarte. Al fin y al cabo, ¿qué concretaron? ¿Vamos a continuar? ¿No vamos a continuar? Todavía eso está en proceso. Y no, pues como segundo, también me alegra ver otra vez al compañero Héctor. Vea, qué chévere que también se acuerde de mí. Un gusto, por acá nos encontramos. Qué maravilla. Johnny, ya el mensaje se llevó a la universidad. Claro que sí. La universidad, digamos que está estudiando eso, creo que sí. Estamos ya en temas como de finalizar este bloque para empezar con la preparación del siguiente bloque, organizar el tema de horarios y bueno, igual todo se les estará comunicando y si continuamos, pues esperamos que vernos mucho más tiempo acá. Ah, bueno, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, que pasen feliz tarde para todos, que estén muy bien. ¿Qué tal le pareció a los nuevos que estuvieron hoy? Profe, excelente metodología. De verdad que ojalá muchos profesores la aplicaran de la misma forma, más pues uno que está trabajando en el tema catastral y sabe que se encuentra con muchos temas muy complejos, y contar con este tipo de clases que esperemos nos toque en el próximo bloque con usted, profe, sería de verdad excelente. ¿Ustedes van a ver reconocimiento? Sí, profe. Vamos a ver. Yo creo que esperemos el próximo bloque a ver si nos encontramos por ahí en el camino. Igual, fue un gusto para mí haberlos tenido hasta aquí. Digamos que hoy teóricamente nos despedimos de las 8 semanas del TAC. Esperemos contar con este espacio. Como les digo, apenas se sepa información, se les estará comunicando por todos los medios, estar pendiente del correo electrónico, Canvas y demás. Y a mis estudiantes pues se los estaré comunicando también por los correos electrónicos de la materia de fundamentos de catastro, y a los nuevos en el próximo bloque también los tendré presentes. Ay, profe.
Profe, muchísimas gracias. Y profe, entonces Profe, nosotros gracias. Bueno, profe, que esté bien. nosotros que estamos en clase con usted, ¿cómo hacemos para saber cuáles son los horarios o qué? ¿Cómo, Manuel? No te alcanzo a escuchar bien. Para que por favor entonces al correito, pues si no es mucha molestia, profe, los horarios, pues porque yo no sé cómo, no estoy en clase con usted, entonces no tengo un contacto. Ah, por eso. ¿Tú estás en el cuarto? Sí, profe. Bueno. Sí, digamos que de pronto eso lo podemos decir. Ay, ve, acá estoy viendo una compañerita. No la había visto ahorita conectada. Ah, Yolanda. Hola, Yolanda. Hola, profe, no, llegué a última hora. No, tranquila, bienvenidísima. Sí, Eh, gracias. No, yo creo que la universidad con todos los profesores se hace una comunicación inicial, eso se publica en los anuncios, me imagino que por correo electrónico y entre ustedes mismos yo creo que también se van pasando la información. Espero darle una buena difusión el próximo bloque si continuamos para que podamos seguir viendo acá más casitos. ¿Listo? Gracias, profe. Igual ustedes tienen mi correo electrónico, me pueden buscar y me pueden preguntar y yo por ahí les contesto y les mando el link en caso que no lo tengan. Bueno, soluciones hay. Listo, chicos, entonces nos despedimos, nos volvemos a encontrar más adelante. Disfruten estos últimos días para que terminen un bloque de forma exitosa con todas las entregas que tienen. Les deseo también una semana de receso de Semana Santa, que puedan descansar un poco para retomar el próximo bloque con muchísima energía. De todo corazón, mil gracias por estar acá. Dios les pague. Gracias, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego, Dios lo bendiga. Que estén Gracias, muy hasta muy luego. bien. Muchas gracias a todos. Chao.